¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Así es, y antes de empezar, quisiéramos a nombre de todos, de nosotros, de Elvi, de Paris, pues el desearles que estas fechas, esta Navidad, este nacimiento de Jesús, de principio, de año, y sobre todo esta Epifanía que acaba de pasar, esta fiesta de la Epifanía de Jesús, haya sido realmente como un botón de disparador para llegar a la divina voluntad. Son nuestros mejores deseos y ojalá que podamos hacerlo realidad todos nosotros. Y ahora sí, pues vamos a nuestro programa. Sí, pensando en que acabamos de meditar mucho en el nacimiento de Jesús, a qué vino Jesús, para qué, cuál fue la meta que se fijó y que logró. Nos ponemos a pensar, esto de la salvación, ¿es una invitación o es una predestinación? ¿O qué? ¿Cómo lo tomaríamos esto, doctor? Yo creo que en realidad, no solamente la salvación, sino todo lo que Dios dispone a la santidad. El primero la salvación, la santidad y ahora en la divina voluntad. Pues la pregunta ¿es una invitación o es una predestinación? Yo creo que esto debemos tenerlo muy, muy en mente, porque generalmente pensamos que si Dios me llama, por ejemplo, a la santidad, pues Él va a poner todo lo necesario para que nosotros podamos llegar. Pero que si no lo pone, entonces, no tenemos como la culpa de poder, de no llegar a eso. En realidad, dentro de la revelación pública, dentro de la Biblia, San Pablo habla a veces cosas que parecerían como que van dirigidas a que de alguna manera estamos predestinados. Y es por donde quisiéramos empezar, para empezar a desarrollar el programa, el tema. Así que yo te pido, Ale, que leamos 2 citas de San Pablo, ¿sí? En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice: por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, creados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Fíjense lo que dijo. Fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas, creadas desde toda la eternidad. Eso ya de entrada me da la idea de que todo lo que yo tengo que hacer ya está hecho, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos hablando de predestinación, ¿sí? Uh-huh. A ver, vamos a la siguiente. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice: sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Porque a los que de antemano eligió también, predestinó para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A ver, este es un poco más, ¿cómo diríamos? Más denso. Más denso y más como directo a decirnos que Dios de alguna manera ya tiene determinado quién sí y quién no. ¿Lo repito? Sí. Porque a los que de antemano eligió, a los que de antemano eligió, también predestinó para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es muy, muy claro el planteamiento, ¿no? Dios desde toda la eternidad de antemano elige a alguien y a ese alguien lo predestina, ¿sí? Para llegar a ser imagen de su Hijo. ¿Qué nos está diciendo? Aparentemente que Él ya escogió quiénes sí, quiénes no. Uh-huh. Pero todavía continúa y dice: y a los que predestinó, también los llamó,
y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Bueno, pues aquí está la entrada del programa, o sea, ¿qué es lo que realmente está sucediendo, no? Bueno, nos vamos a ir prácticamente a la parte de los escritos de Luisa. Vamos a dedicarnos a leer algunos de los dictados de Jesús. Primero nos vamos a ir a algunos que parecen concordar con lo que nos dijo San Pablo. Vamos a empezar. Sí, es en el libro 35, lectura 10, de octubre 3, 1937. Dice Jesús: tú debes saber que cuando hicimos salir fuera a la creación, de dentro del seno de nuestra divinidad, porque Ab Eterno estaba dentro de nosotros, al sacarla fuera, nuestro fiat, dentro de un mar de amor, poníamos fuera todo lo que la criatura debía hacer. Espérame tantito porque esto hay que irlo llevando con calma. Dice, tú debes saber que cuando sacamos la creación de dentro del seno de nuestra divinidad, porque Ab Eterno estaba dentro de nosotros. No sé qué idea les deje, pero las palabras son muy, muy precisas. O sea, una creación que en realidad ya estaba dentro de Dios, Ab Eterno, y si es Ab Eterno, quiere decir que nunca tuvo un principio. ¿De acuerdo? Sí. Podríamos pensar que Ab Eterno, igual que Dios es Dios desde toda la eternidad y que sus actos son un acto único, desde toda la eternidad podría estar creada la creación, pero no dice eso. La sacamos de dentro de nosotros porque Ab Eterno estaba dentro. O sea, ahí fue cuando inventó el tiempo. Pues sí, o sea, en el momento que Dios saca la creación, la pone fuera de él, en ese momento empieza el tiempo, que es como ya hemos mencionado en algunos programas, es subjetivo. El tiempo no es algo real, no existe. El tiempo está determinado, pero está determinado por el movimiento, por la velocidad, por la extensión del movimiento, en fin, pero no hay un tiempo que pase. Y esto creo que es lógico si entendemos que Dios es un eterno presente donde no hay pasado, no hay futuro, y si en donde Dios está todo. Por lo tanto, en todo lo que es Dios no hay tiempo. Y si nosotros salimos de Dios, quiere decir que no hay tiempo. El tiempo se pone para cuando Dios saca esta creación y la pone fuera. Ahora, Él crea el tiempo, pero lo crea en forma subjetiva, determinado por medio del movimiento, y el tiempo no es lo mismo en todos los lugares. Si el tiempo existiera, sería el mismo tiempo en todas partes. Y no es el mismo tiempo, no es aquí que en Saturno. Sí. ¿Sí? El tiempo se modifica también por la velocidad. Se ha hablado mucho, hay muchas dentro de la física, en donde se habla que viajando a determinadas velocidades, el tiempo se acorta. O sea que no es real. ¿De acuerdo? Es subjetivo. Entonces sí, es el momento en el que Dios saca de él, pero también inventa o crea el tiempo. Así que todo salió de nosotros. Nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer. Por eso toda la creación está llena de todas las obras que se deben hacer. Sí, pero espérame. Dice, estaba dentro de nosotros. Al sacarla fuera, nuestro fiat dentro de un mar de amor, poníamos fuera todo lo que la criatura debía hacer. Todo lo que la criatura debía hacer.
Así que todo salió de nosotros. Nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer. ¿De qué está De hablando? los actos, ahí sí concuerda con lo que dijo San Pablo. Sí, por eso decíamos que esta lectura parecería como que concuerda, ¿no? Sí. A ver, seguimos. Hasta el último de los hombres, y si bien invisibles a los ojos humanos, pero visibles y palpitantes para nosotros en nuestra voluntad, lo que forma una creación más bella que la misma creación, por lo cual es tanto nuestro amor, que mientras ocupa toda la atmósfera, al mismo tiempo la llevamos en nuestro seno divino, y conforme sacamos a la luz del día a las criaturas, así comenzamos a proveerlas con nuestras manos creadoras de las obras que deben hacer. O sea, de nuevo, otra vez, la idea general es como que nos va dando todo lo que debemos hacer, como si fuera un, no sé, o sea, algo ya prefijado. Tú debes hacer esto, tú debes hacer esto otro. ¿Sí? Al principio de cada acto que la criatura debe hacer, ponemos como fundamento la vida de nuestro fiat, y por aumento del acto, nuestro amor. Por alimento. Por alimento del acto, nuestro amor. Toda la creación era un parto, con todos los actos que debían hacer las generaciones humanas, que ab eterno teníamos en nuestro seno divino, y que no pudiendo contenerlo más, porque nuestro amor sentía la necesidad de ponerlo fuera, pues quería desahogarse, y como cuando hacemos un acto completo, por eso poniendo fuera a la creación, hacíamos salir juntamente todo lo que debía hacer la criatura. Nuestro fiat divino, encerrando en todo en sí mismo, creación y actos humanos, se ponía la expectativa de sacar a la criatura a la luz del día para suministrarle los actos que a ella le pertenecían. ¿No es esto un amor exuberante que solamente un Dios podía tener? Ordenar, formar los actos y después sacar a la luz a aquella a la que debían servir estos actos como formación de santidad, de amor, de gloria, para sí y de aquel que la había creado. Pero esto no es todo. Nuestro amor no se detiene jamás. Conforme sacó este parto nuestro, poníamos fuera de nosotros una dosis de nuestra potencia para sostener a la criatura y a sus actos, amándola y cortejándola de potencia divina. Así que tiene nuestra potencia que la sostiene. Poníamos fuera también una dosis de nuestra sabiduría, con la cual debía estar animada su inteligencia y todos sus actos. Por eso, si en la criatura se ven nuevas ciencias, nuevos inventos, descubrimientos que llegan a lo increíble, es por nuestra sabiduría que la inviste. También poníamos fuera una dosis de amor, de santidad, de bondad y de todos nuestros atributos para suministrarle el amor, la santidad, la bondad y así de todo lo demás. La criatura no existía aún y nosotros ya estábamos ocupados en ella. Mirábamos con complacencia en ella nuestra potencia, sabiduría, amor, santidad y bondad. Nos poníamos a su disposición para hacerla lo más bella que podíamos y poder decirle, nos semejas en todo, más bella no te podíamos hacer. Poner fuera nuestras cualidades divinas y todos sus actos que debía hacer antes de que el hombre viniese a la luz del tiempo, fue para nosotros un amor tan intenso que llega a lo increíble. Bueno, ¿qué nos está prácticamente mostrando todo lo que ha dicho? Esto es la dote con la que también trajo a María al mundo, con todo ese paquete de divinidad, de atributos, de bienes. También al alma se la dio.
Bueno, sí, Dios de alguna manera, o sea, tiene todo determinado lo que cada criatura va a recibir. O sea, Él decide qué tipo de vida quiere que llevemos cada uno de nosotros. Y eso lo decide por la participación que Él quiere darnos de su vida. Ahorita lo vamos a leer, pero, o sea, cada uno de nosotros debería de ser un ser igual a Él, con naturaleza divina, dada por Él, no como nuestra, no como parte de nuestra propia naturaleza, sino como un don, pero para que viviéramos cada uno de nosotros un determinado número de atributos distintos entre sí, para que entre todos pudiéramos hacer, yo diría, una semejanza con la divinidad. Nadie es capaz de tener a todo un Dios en sí mismo. Por eso va poniendo en cada uno dotes diferentes para ir haciendo un conjunto e ir mostrando o manifestando lo que Él es. Esto es como la Trinidad. La Trinidad, la divinidad, hay un solo Dios, pero ese solo Dios se manifiesta a través de tres personas distintas. Se manifiesta a través del Padre, que es la potencia, se manifiesta a través del Hijo, que es la sabiduría, y a través del Espíritu Santo, que es el amor. La bondad, formados y alimentados por nosotros, por lo que poseen todas nuestras características, todos bellos, variados en la santidad, en el amor, en la belleza, pero el uno no es como el otro. Serán ellos nuestro orden, el tipo de las variadas bellezas nuestras, la fecundidad de nuestro amor, la armonía de nuestra sabiduría, como se ve en la creación, en que todas nuestras obras, todas son bellas, pero el cielo no es sol, el viento no es mar, las flores no son frutos, pero cuán distintas sean entre ellas, todas son bellas. Es más, forman la armonía de las variadas bellezas, verdadera imagen de los actos y de las mismas criaturas. Continuamos con el volumen 33. Por eso, entonces, ¿qué es lo que nos dijo? O sea, cada uno de miembros de la familia humana va a manifestar una determinada característica de Dios que es nueva, que es diferente, y entre todos vamos a poder dar una idea de lo que la divinidad es. No la vamos a abarcar, no, sino es lo que Dios decidió el manifestar de Él, ¿sí? Dios decide mostrarse y eso es lo que se muestra, pero a través de múltiples criaturas que van a vivir cada una algo de Él. Por lo tanto, podríamos seguir pensando que como que ya estamos predeterminados a vivir algo de esto. Vamos a seguir leyendo, o sea, porque las lecturas que siguen más o menos nos van a ir orientando hacia la misma parte, ¿no? En el volumen 33, lectura 46, septiembre 28 de 1935. Dice Jesús: Hija mía bendita, hazme desahogar mi amor. Escúchame. Tú debes saber que la criatura ha estado siempre con nosotros en nuestra mente divina. Ha tenido siempre su puesto en el seno de su Creador, y ab eterno era adornada cada acto suyo, pensamiento, palabra, obra y paso, con un amor nuestro especial. Así que en cada acto suyo está la cadena de tantos actos nuestros de amor que envuelve el acto, el pensamiento, etc., de la criatura, y nuestro amor da vida, alimenta las repeticiones de todos los actos de ella. Y, oh, cómo es bella en nuestra mente divina, porque ella viene formada por el soplo continuo de nuestro amor, amor querido, no forzado, amor no de necesidad, sino más bien virtud generativa de nuestro Ser Supremo, el cual genera siempre y pone su amor continuo sobre sus obras, virtud de nuestro fiat omnipotente, que si no generase nuevas obras y no tuviese el acto continuo de amar,
se sentiría como sofocado en sus llamas y paralizado en su movimiento continuo. Ahora, queriendo sacar a la criatura de nuestro seno divino, le hacemos hacer su pequeño camino en el tiempo, y nuestro amor no deja de asaltar, investir, cortejar todos sus actos con su amor especial. Si esto faltara, faltaría la fuerza generativa, vivificadora y motriz del ser humano. Oh, si las criaturas supieran que en cada pensamiento suyo corre un amor nuestro distinto, en cada palabra y obra, también en su respiro y latido, oh, cómo nos amarían y no profanarían con actos indignos nuestro amor tan grande. Mira entonces cómo te ama y te sabe amar tu Jesús. Por eso aprende de mí. Esta es nuestro amor, lo de nosotros. Siempre hacer surgir de dentro de nuestro amor todos los actos de la criatura. Bueno, estamos en la misma línea, ¿no? O sea, oyendo todo lo que Dios ha hecho y cómo lo ha ido como determinando, o sea, para que nosotros vayamos cada vez acercándonos más hacia Él. Sí, perdón, pero hubo un pequeño corte, cuestiones de técnicas, y vamos a continuar, sí. Con el libro 14, lectura 73. Dice Jesús: así, al crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir. Y esto era connatural en mí, mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador, hasta de un pensamiento. Y si el hombre no lo podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? Y lo dice: ahora, mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos cambiados sus actos, de los cuales era actora, en actos mortales para mí y para ellos. Por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino, que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad, con otros tantos actos divinos. Pero se necesitaba alguien para hacer esto, y he aquí a mi humanidad santa, libre también ella, que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina, nadando en este mar inmenso, iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de criatura. Bueno, permíteme, porque aquí como que ya empieza a haber se empieza a aclarar este problema, ¿no? Al principio incluso de esta lectura nos habla que Él creó todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, palabras, en fin. Pero ahora ya hay un nuevo elemento. Dice que el hombre le falló, el hombre falló, el hombre no quiso seguir esto y hubo un dolor inmenso dentro de la divinidad y ahora se necesitaba que se reparara todo lo que el hombre no había querido hacer y que para eso se necesitaba alguien, una humanidad, y que la única que podía llevar a cabo este trabajo pues era la humanidad de él, o sea, su propia humanidad, que vino y en vez de venir a reinar, que era como la finalidad primaria, tiene que relegar esa finalidad y tiene que poner primero la finalidad de venir a salvar al hombre, de venir a restituir al hombre y hacer lo que el hombre no había querido. Esto ya nos da una idea de que no necesariamente estamos como predestinados a hacer lo que él hizo, sino que tenemos una voluntad libre que es capaz de decidir si quiere hacer o no lo que Dios ya había decidido que hiciéramos. Pero entonces uno piensa y dice, bueno, entonces Dios o el Verbo Eterno
desde toda la eternidad hizo mis actos, y nosotros por actos entendemos el hecho, lo que estamos haciendo. Entonces yo diría, el Verbo Eterno desde toda la eternidad manejó una tablet, o sea, ¿sí? El Verbo Eterno manejó un automóvil. Definitivamente es absurdo el pensarlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los impulsos. A los impulsos, exactamente. Hemos transformado el significado de la palabra acto. Para nosotros el acto es lo que estamos llevando a cabo. Y Jesús lo que nos está refiriendo como los actos creados por ellos es al impulso, un impulso divino, un impulso donde se lo iba a transmitir al hombre para que el hombre, tomando ese impulso, pudiera desarrollar un acto, y ese acto, la voluntad humana tenía la capacidad de decidir que el acto, este impulso, corriera a través de lo que el hombre hace, y entonces sería un acto divino. Se puede decir que todo ese impulso es vida, y cuando metemos nuestra voluntad humana, todo es muerte. Todo es muerte, y le damos, para hablar, para que se entienda mejor, o sea, vida humana y vida divina. Sí. Que la vida humana es muerte, en realidad. Entonces, lo que Dios hace es crea los actos, y nosotros lo que hacemos es llevar a cabo el efecto de ese acto. Entonces yo pongo el acto divino, el impulso, lo pongo en mi voluntad decide si lo hace correr o nada más ella es la que se mueve, pero poniendo lo suyo, relegando lo divino, y entonces resultaría un efecto humano o un efecto divino. Así que en cualquier cosa que nosotros hagamos podemos decir que está corriendo el acto divino creado desde toda la eternidad. En el manejar un automóvil, en manejar una computadora, lo que hagamos, si nuestra voluntad decide dejar correr el impulso divino, se convierte en vida divina. Si nuestra voluntad no lo deja correr, lo transforma y simplemente pone ella de lo suyo, entonces toma ese impulso, esa vida, la toma para seguir viviendo, para desarrollar sus acciones a través de nosotros. Y entonces el acto divino ya no sigue corriendo, y ahora es un efecto, pero efecto de la voluntad humana. O sea, vida humana. ¿Sí? Aquí, como decía yo, se empieza a aclarar. No es que estemos predeterminados, o sea, a hacer lo que Dios hizo, sino que Él pone lo que Él quisiera hacer de nosotros, y quisiera hacer una repetición de su vida de Él. Por lo tanto, para que nosotros podamos llevar a cabo esa repetición, necesitamos poner en nosotros, en nuestra voluntad, todo lo que la divina voluntad contiene, para dar salida a todo lo que Dios ha hecho, todo el impulso, la potencia, la belleza, la sabiduría, la santidad, la pureza, todo lo de Dios, ponerlo en cada acto nuestro, en cada efecto nuestro, y entonces sí, ya empezamos a congeniar el hecho de que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas, creadas desde toda la eternidad. Y esas obras buenas creadas son todo lo que Dios sacó de sí para que nosotros lo pusiéramos en movimiento para desarrollar la vida divina en nosotros. O sea que lo que importa es la intención, no tanto el acto. Sí, el acto es indiferente totalmente. Es el ejemplo que a veces ponemos es de una pila. Una pila que es un cúmulo de corriente, de energía eléctrica que va saliendo por impulsos,
y que lo mismo da que lo pongamos en un reloj, que lo pongamos en un aparato, en una computadora, en un teléfono, lo pongamos en una lámpara. O sea, da diferentes efectos, pero el acto, que es el impulso que sale de la pila, siempre es el mismo y es el que genera todos esos impulsos. Si esa pila se pusiera en un objeto que fuera, entre comillas, inteligente y libre, podría decidir dejar correr ese impulso o simplemente tomarlo y decir, no, tú no. O sea, yo tomo tu impulso para moverme yo, pero yo pongo de lo mío para hacer el acto mío. ¿Sí? Eso hacemos los humanos. Eso es lo que hacemos los humanos. O sea, estamos usurpando ese impulso que Dios manda, ese acto que Dios manda, nuestra voluntad lo está usurpando, lo está robando para moverse ella y poner acto de ella. ¿Sí? Y entonces sí empezamos a entender que no somos predestinados. Y de acuerdo a lo que nos dice aquí en esta lectura, cuando el hombre falla, entonces ahora Dios tiene que volver a repetir todos nuestros actos, porque de ahí, del momento de la falla, del momento del pecado original en adelante, nosotros quedamos desconectados de Dios. Y lo que viene a ser la divinidad es en su propia humanidad rehacer nuevamente todo lo que la divinidad había hecho desde toda la eternidad. Y eso es lo que viene a ser la humanidad de Jesús. ¿Sí? Y no solamente él, sino que él asocia, en ese rehacer, asocia a nuestra madre, o sea, la Virgen, que también, siendo un solo eslabón con la vida de él, entonces rehace junto con él todas nuestras obras para dejarnos nuevamente abiertas las puertas a la posible unión de la divinidad con la humanidad. ¿Sí? Así que la voluntad humana no está predestinada. Volvemos a lo mismo, está predestinada a la gracia, o sea, a poder tener todo esto. Tiene toda la capacidad para poderse unir a la voluntad divina. Tiene toda la capacidad para desarrollar en ella todo lo que la divinidad puede hacer. Pero no es obligada, sino es libre. Y ahí vamos a ver algunas lecturas donde Jesús nos va aclarando qué es la voluntad humana, ¿no? A ver si... En el volumen 23, la lectura 43, marzo 11 de 1928, dice Jesús: la voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y desventura en la cual se precipita, su ángel bueno que la conduce al cielo o, transformándose en demonio, la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegrías, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados, de guerras que destruyen todos los bienes. O sea, otra vez, Dios tiene que, para lograr su cometido, tiene que crear una voluntad humana capaz de vivir por sí misma, para que el hombre libremente, siendo semejante a Dios, para poder ser semejante, debe optar por vivir en la libertad, ¿sí? En la libertad de Dios, pero debe ser voluntario, no puede ser forzado. Por eso es que la voluntad humana tiene la capacidad de poder vivir sin la unión con Dios. Y por eso es que nos podemos separar de Él. Así que en ese momento en que Dios crea una voluntad capaz de decirle no, en ese momento es el momento fundamental de toda la creación del ser humano,
porque es el objeto más preciado que nos ha dado. Es el objeto que nos puede hacer semejantes a Dios. Si la voluntad decide unirse realmente a Él. A ver, seguimos leyendo. Dice, la voluntad humana es la fuente, pero esto es de la lectura 30, del libro 30, lectura 36, junio 29, 1932. Dice Jesús, la voluntad humana es la fuente y sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Si la vida humana no tuviera una voluntad libre, sería una vida sin fuente y sin sustancia. Así que perdería todo lo bello, la perfección, el entrelazado admirable que puede tejer la vida humana. Si no tuviera una voluntad libre, definitivamente el ser humano no tendría razón de ser. Porque nunca podría lograr llegar a ser lo que Dios había dispuesto que fuera. Nunca tendría la semejanza con Dios. Nunca tendría la semejanza, y Dios nunca podría haber tenido a una criatura con la cual compartir su amor, compartir su riqueza, su belleza, su infinitud, todo lo que Él es. Siempre hubiera tenido o a un esclavo o a un robot, ¿sí? Pero nunca hubiera podido desarrollar ni hubiera podido llegar a amar. Y eso es lo que Dios quiere, llegar a amar. Si no nos da esa voluntad libre, definitivamente no hay forma de que lo hubiera logrado. Y ahora empiezo a entender las frases de San Pablo y parte de las lecturas que hicimos de Luisa, donde aparentemente se dice que estamos predestinados. De alguna manera, o sea, estoy predestinado a tener las obras de Dios como propias, ¿sí? Pero siempre y cuando yo lo decida, siempre y cuando yo diga sí, y entonces la divinidad me da todo lo suyo, y en ese momento yo empiezo a tener todo lo que la divinidad tiene, contiene y es, para poder tener esa relación de amor. ¿Sí? Se podría decir que como Dios conoce el pasado, presente y futuro, a quien sí logra vivir en la divina voluntad, le da algunas gracias en su vida. Es lo que estaba en la lectura de los Romanos, si la podemos leer otra vez, Sí. porque es muy, muy precisa esa lectura, ¿no? Sí, dice, La de los Romanos. sí, dice, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. O sea, ¿quiénes son llamados? Todos. Todos, definitivamente. Toda la familia humana es llamada a vivir esto, ¿sí? Porque a los que de antemano eligió, también predestinó para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo. De esos que llamó, o sea, todos los que llamaron, los que aceptaron ese llamado, Él los elige. Sí. No elige a todos indistintamente, sino elige a los que aceptaron el llamado, y a esos los elige ¿para qué? Para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo. Exacto, para poder ser iguales que su Hijo, que ese es el punto principal de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. San Juan diciéndonos que ser hijos de Dios no lo es todo, sino que cuando Jesús se revele, se muestre tal cual es, entonces sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos sin velos. Y eso es a donde estamos llamados. Nos predestina, llama y da todo lo necesario para llegar a ser imagen de su Hijo. Y luego dice, y a los que predestinó, también los llamó.
y a los que llamó también los justificó, y a los que Ujú. justificó también los glorificó. O sea, les dio todo, pero Ujú, eso depende de la respuesta del hombre. ujú, No es una respuesta de Dios, porque entonces podríamos decir, bueno, si Dios no me llama, si yo soy como soy, o sea, soy malo, soy así, es que Dios no me llama, ujú. entonces definitivamente no puedo llegar y eso no es cierto. Sí, ¿no? Ahí también se refiere en el Apocalipsis de Juan cuando dice que los que aprendieron la canción del Cordero, Bueno, ese es cuando del puñado que tiene en su mano, ¿no? Ujú, Ese puñado de hombres, de una masa inmensa de seres que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, o sea, todos los salvados, toda la santidad humana. Hay una pequeña porción que son los que aprendieron el canto del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? los que entendieron las verdades y les hicieron vida, Los ¿no? que, si aprendieron el canto del Cordero, es que cantaron igual que el Cordero, o sea, los que vivieron igual que el Cordero, los que hicieron las mismas obras del Cordero, Ujú. o sea, que vivieron la misma vida del Cordero, que es los que lleguen a vivir en la divina voluntad. ujú. O sea, los pocos que lleguen a vivir en la divina voluntad. Y ahora entendemos que esa frase de Jesús, serán pocos, no es algo determinante, sí, que nada más es un grupito, sino que de toda la familia humana, todos los humanos que quieran llegar a vivir en la divina voluntad, hay varios grados. Ujú, Quienes se quedarán al principio, quienes en medio, quienes más arriba, pero aquellos que se decidan a vivir plenamente en la divina voluntad, o sea, fundidos en ese sol eterno de Dios, esos son los que serán pocos, ujú. ¿sí? O sea, unos cuantos, y esos son ese puñado. Sí. Los otros son los que estuvieron bamboleándose un poquito, ¿no? Entre parte de vida divina, parte humana, todavía sintiendo la necesidad de la tierra, sintiendo el llamado de las cosas del mundo, y ese es lo que no les permitió llegar totalmente a ese cuarto grado de vida en la divina voluntad. Es interesante, ¿no? Ujú, Es un puñado y Jesús lo repite cantidad de veces en los escritos, serán pocos. ujú. Y nos da la razón del por qué serán pocos, ¿no? Porque serán pocos los que se decidan a ese total desapego de todo lo que nos pide, el desapegarnos de la parte material, de la parte moral y de la parte espiritual, Muchos los llamados y pocos los elegidos, de alguna o manera. sea, los que ellos mismos eligieron seguirlo. Así es. Ujú. ¿Qué lectura leí? Voy a seguir con la 33. No, pero lo que pasa es que me están preguntando cuál estaba yo leyendo. La esta. Ah, Ujú. sí, es la lectura 3036 de junio 29, 1932. Esa era la lectura y ahorita nos fuimos a Romanos 8:28, que lo habíamos leído al principio. Ujú. ¿Seguimos o contestamos preguntas? ¿No hay? Bueno. Volumen 33, lectura 42. Junio 17 de 1935. Dice Jesús, por eso nuestra sabiduría infinita, llevada por un exceso de amor hacia la criatura, nos hizo darle la pequeña voluntad humana libre, independiente de todos. Con darle esta voluntad libre nos poníamos a su disposición, si quisiera que descendiéramos en su pequeñez y bajeza y obrar como Dios. O sea, nos dio una voluntad libre, pequeñita, ¿sí? Donde Él se pone a nuestra disposición siempre y cuando nosotros entremos. Ujú, O sea, queramos entrar. Si no, no. Pero ese ponerse a nuestra disposición quiere decir que ahora la criatura puede hacer lo que desee con Él. ujú,
Y Él se pone a nuestra disposición sabiendo que la criatura que vive en la divina voluntad nunca hará nada que esté en contra de Él. Por eso es que se da totalmente. Pero ¿qué quiere decir eso? Lo que leíamos en alguna otra lectura, llevar a cabo las obras de Dios. Estar concurriendo y actuando lo mismo que Dios hizo. Actuando, creando junto con Dios, redimiendo junto con Jesús. Eso es increíble lo que nos está hablando, ¿no? Pero eso es desde hasta que uno tiene la vida divina. Así es, o sea, porque lo dice, ¿sí? O sea, en el momento Él se pone a tu disposición, sí, pero si tú quieres entrar. Si quiere uno entrar. Si no, no. Sí. Repito, dice, con darle esta voluntad libre nos poníamos a su disposición, si quisiera que descendiéramos en su pequeñez y bajeza y obrar como Dios, y nuestra voluntad hacer en ella lo que pueda hacer en nuestro ser supremo. Este era el prodigio más grande y el amor que ningún otro amor puede igualar, dar la voluntad humana a la criatura casi para estarle sujetos, y como si quisiéramos que dependiera de ella el bien que queremos obrar en ella, las obras que debemos desarrollar. ¿No es esta una fineza de amor insuperable? Y además, darle esta voluntad a su libre arbitrio para que la criatura nos pudiera decir, has venido a mi casa y yo debo ir a tu casa, por eso tú haz lo que quieras en mí y a mí me dejarás hacer lo que quiero en ti. Aquí ya nos va llevando poco a poco a aquella declaración que hace Jesús y que dice, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en la divina, obrando en el querer divino. Cuando la voluntad del ser humano, dotada ya con todo lo de la divina voluntad, empieza a obrar, pero Jesús lo toma no como que es su voluntad obrando, sino es la voluntad humana obrando con lo que la voluntad divina le suministra, pero es la voluntad humana la que obra en el querer divino. O sea, está poniendo sus actos de voluntad humana, yo diría divinizada, pero voluntad humana al fin y al cabo, dentro del acto divino, dentro del acto del querer divino. ¿Y eso qué es? Es la vida de Dios. El querer divino es la vida divina. Por lo tanto, ahora el acto de la criatura que llega a vivir en la divina voluntad, de alguna manera conforma parte de la vida divina. Yo no sé si esto se entienda, o sea, pero es total y absolutamente increíble lo que nos está diciendo. Sí. Que ahora la criatura, por medio de la divina voluntad, obrando, dotando a la voluntad humana de todo lo suyo, ahora ese acto se une al querer divino, que es el acto de Dios, y forma parte de todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, el tamaño, por hablar a modo humano, el tamaño de la vida divina ahora también está formado por el acto humano, por el acto de la criatura. Sí, ya lo hemos oído en tantas lecturas que creo que ya nos lo estamos creyendo. Ojalá y que lo llegáramos a creer, porque eso nos motivaría muchísimo a llegar a vivir esto, ¿no? A ver. Sí. Era el acuerdo que poníamos entre ella y nosotros, y dándole la voluntad libre, podía decirnos que nos daba cualquier cosa que tenía en su poder. ¿No es esta una generosidad, un amor que supera todo, que solo nuestro ente supremo podía y quiere hacer? Pero esto no es todo. Nuestro amor contemplaba esta voluntad libre de la criatura y se formaba tantos centros para bilocarse en ellos y formarse tantos reinos de dominio donde debíamos desahogar en nuestras obras divinas, multiplicándolas al infinito, sin restricciones,
sin límites, obrando en estos centros como Dios, como si obráramos en nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos queda claro, ¿no? Sí, a ver, vamos a... Más adelante dice, en estas condiciones nos puso nuestro amor en la creación del hombre. Lo amó tanto que llegó a darle la voluntad libre para que pudiera decir, puedo dar a mi Creador. ¿Podía amarlo más? Por eso la gloria, el honor que me da la criatura cuando me hace obrar en su voluntad es tan grande que ninguno la puede comprender. Es nuestra misma gloria y honor que nos da. En todos sus actos corre nuestra vida, nuestro amor puede decir, doy Dios a Dios. Doy Dios a Dios. Es algo que definitivamente es muy difícil de poder comprender. Es muy fácil poder aceptar por la fe, por el amor, pero difícil poderlo entender. Sin embargo, o sea, esta es la meta de la criatura que llega a vivir en la divina voluntad. Esa criatura que puede darle Dios a Dios. O sea, todo lo que hemos ido oyendo, esa que nos comparte la vida de su pensamiento, la vida de su palabra, la vida de sus obras en nosotros, que Él creó todos nuestros actos, o sea, que deberíamos de tener, y que si mi voluntad humana decide recibirlos como propios y ponerlos en movimiento, podemos llegar a tener todo lo que Él tiene, todo lo que Él es. Y eso es llegar a decir, doy Dios a Dios. ¿Por qué? Porque no le doy nada mío, nada humano mío, nada de lo que hemos tenido nosotros como propiedad, sino le estamos dando todo lo que la divinidad ha hecho, ha decidido desde toda la eternidad participarnos. Por lo tanto, le estamos dando vida divina, porque eso es lo que tengo. Ya no tengo vida humana. En el momento que mi voluntad se renuncia a mover lo propio y mueve lo divino, en ese momento el ser humano adquiere la naturaleza divina, como nos decía San Pedro en sus cartas, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y no solo su naturaleza, su divinidad, su vida divina, sus obras, sus atributos, y eso es lo que ahora la criatura es. Ya no es una criatura nada más, sino es una criatura ahora sí a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, o sea, otro Jesús. Es el punto más alto a donde puede llegar la criatura y el amor más excesivo a donde puede llegar un Dios. O si las criaturas comprendieran el amor, el gran don que les di con darles una voluntad libre, las elevé por encima del cielo, del sol, del universo entero. Puedo hacer todo lo que quiero sin que ninguno sepa nada. Por el contrario, con la criatura me abajo. Le pido con amor un lugarcito en su voluntad para poder obrar en él y hacerle el bien. Ese es nuestro destino. Ese es nuestra predeterminación. Sí, si decidimos aceptar. Si decidimos aceptarlo. O sea, estamos predestinados a tener todo lo de Dios. Esa es la predestinación. A poseer todo lo de Dios. Y no me refiero a cosas externas, sino me refiero a su propia naturaleza, a su propia divinidad, a sus propios atributos, a sus propias obras, para poder actuar conjuntamente con Él y poder brindarle a Él todo el honor, toda la gloria que Él merece. Porque Él nos dio todo lo suyo, merece que le demos todo lo nuestro, pero lo nuestro divino, no lo nuestro humano. ¿Sí? Amigos, es un tema muy, bueno, pensamos que es un tema muy, muy bello,
difícil a veces de poder entender. Pero debido a esas frases de San Pablo, que a veces cuando las oímos nos dejan un poco como aturdidos y con cierta, pues, ideas erróneas, ¿no? De que somos predestinados. Y sí, somos predestinados a ser semejantes a Dios en todo, pero todo depende de nuestra voluntad libre y seremos semejantes a Él, pero distintos de Él. O sea, eso es algo también que es enorme, ¿no? Dios es siempre nuevo, Dios nunca se repite, por lo tanto, todo lo que comparta con cada criatura será nuevo, será algo que no tenía manifestado, y entonces todos los bienaventurados verán en aquella criatura manifestaciones, atributos, dones, felicidades, bienaventuranzas distintas de las que tenían con la divinidad. Cada una de esas criaturas que llegarán a vivir en la divina voluntad se convertirá en un cielo de más, en un cielo nuevo, para que todos los bienaventurados gocen en esa criatura y Dios mismo se gozará en esa criatura. Sí, pues, ¿qué más queremos? ¿Verdad? Pues sí. Alejandra, muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ale. Y amigos, nos despedimos de París y estamos aquí a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer sobre este tema. Yo creo que debe de haber muchas y lo podríamos resolver en el programa de Verdades Divinas, que por cierto este miércoles no vamos a poder estar con ustedes, sino será hasta la próxima semana. Sí, ya para que se junten bastante. Así es. No es por eso. No, pero retiros. Así es. Bueno, amigos, hasta luego. Buenas noches y muchas gracias.